Acompáñame a tejer a la Catrina. El día de hoy les traigo a este personaje de la cultura mexicana para celebrar el Día de los Muertos. También es una representación de quiénes somos, de dónde venimos como raza, pues principalmente fue ilustrada por José Guadalupe Posada para dar una crítica hacia quienes renegaban de sus raíces y pretendían ser europeos. Un drama del socialismo en ese entonces. Después el artista Diego Rivera la plasmó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, nombrándola así la Catrina, haciéndola parte de la cultura mexicana. Hoy en día es parte de la tan importante celebración donde se recuerda y se honra a los queridos difuntos. Esta Catrina mide 15 pulgadas, unos 38 centímetros de alto aproximadamente. El patrón escrito estará apareciendo aquí en el video en español y en inglés. También lo estaré publicando en mi página web patitzicrochet.com. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a Patitzi Crochet y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con la cabeza, así que para este tutorial vamos a necesitar un estambre. Yo utilizo del número 4 de fibra acrílica. Aquí a un lado te voy a estar dejando todos los colores que vamos a utilizar. Un gancho crochet del 2.75, tijeras, alfileres, agujas, yo utilizo con punta y sin punta, marcadores, algo para marcar las vueltas, suficiente relleno para la cabeza y el cuerpecito, un pedacito de fieltro negro y voy a utilizar estas plumas de colores, esto es para el sombrerito, alambre, yo voy a utilizar este de calibre 18, es de acero galvanizado. Este es para darle soporte al cuerpecito y forma al sombrerito. Aquí en la descripción te voy a estar dejando el link de todos los materiales por si te interesa. Y para tejer la cabecita, el cráneo, voy a utilizar este estambre de color hueso. Y voy a comenzar haciendo un anillo mágico así de esta manera. Aquí está. Y voy a tejer 6 puntos bajos dentro del anillo. Aquí voy a comenzar la vuelta número 1. Aquí ya tengo mi primer punto. Voy a marcar este punto que es el inicio de vuelta. Ahí está. Y vamos a seguir hasta tener los 6 puntos bajos. Aquí ya va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6. Vamos a cerrar el anillo jalando esta hebra que está aquí. Listo. Y para la vuelta número 2 vamos a tejer aumentos. Vamos a tejer 2 puntitos juntos en cada hoyito. Aquí en el primer punto vamos a hacer el primer aumento. Ahí está mi primer punto, voy a marcar este punto que es el inicio de la vuelta, ahí está, y ahí mismo vamos a hacer otro punto. Aquí ya tenemos el primer aumento. Y seguimos, son 2 puntitos juntos en cada uno de estos hoyitos. En total son 6 aumentos. Ahí van 2 aumentos, aquí 3.
En el siguiente, 2 puntitos juntos. Aquí también. Y aquí el último. Así terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Lo repetimos 6 veces. Aquí está mi primer punto, marco la vuelta. Y en el siguiente punto hacemos el aumento. 2 puntitos juntos. Aquí está, aquí ya llevamos 3 puntos. Esto lo repetimos 6 veces alrededor de la vuelta. Estamos tejiendo un punto bajo entre aumento. Así hasta terminar la vuelta número 3 con 18 puntos bajos. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos 6 veces. Aquí ya está el primer punto, marcamos la vuelta y hacemos otro punto, que llevamos 2, y en el siguiente nuestro aumento. Aquí está. Aquí ya llevamos 4 puntos. Esto lo repetimos 6 veces alrededor de la vuelta. Son 2 puntos bajos entre aumento. Así hasta terminar la vuelta número 4 con 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a tejer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos 6 veces. Aquí ya está mi primer punto. Voy a marcar. Y hacemos los otros 2. 2. Y 3 puntos. Ahí están 3 puntos. Y en el siguiente hacemos el aumento. Ahí está el aumento. Aquí ya llevamos 5 puntos. Esto lo repetimos 6 veces alrededor de la vuelta. Estamos tejiendo 3 puntos bajos entre aumento hasta terminar la vuelta número 5 con 30 puntos bajos. Y para la vuelta número 6 vamos a tejer una secuencia de 4 puntos y un aumento. Lo repetimos 6 veces. Aquí está el primer punto, marcamos la vuelta y seguimos. Son 4 puntos. Están los 4 y en el siguiente el aumento, 2 puntitos juntos. Aquí ya llevamos 6 puntos. Esto lo repetimos 6 veces alrededor de la vuelta. Estamos tejiendo 4 puntos entre aumento hasta terminar la vuelta número 6 con 36 puntos bajos. Y para la vuelta número 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. De las 7 a la 14 son 8 vueltas. Vamos a tejer 8 vueltas de 36 puntos bajos cada una. Un punto en cada punto. Está el primero. Y así vamos a tejer por 8 vueltas, 36 puntos bajos en cada una, un puntito en cada punto. Y como puedes ver, a mí aquí se me olvidó colocar el marcador. Así que lo que yo hago para encontrar el inicio, cuando se me pierde, que se me olvida marcar, lo que hago es tomar esta hebra, que es la hebra con la que iniciamos el anillo mágico, y voy a entrar por acá de este lado y voy a sacar la hebra hacia
el lado donde estamos tejiendo y vamos a ver para qué lado se va la hebra. Por ejemplo, aquí se fue hasta este lado. Eso quiere decir que aquí es el inicio de vuelta. Aquí en este espacio es el inicio, este es el primer punto. Y de ahí vamos a ir hasta arriba, hasta donde tengas tu vuelta. Sigues la línea de los puntos, a veces va a irse derecho, otra vez es diagonal, dependiendo de tu tejido. Y ahí es donde va a ser el inicio. Ahí marcas y ya después lo puedes regresar para atrás si gustas. Y ahora sí seguimos tejiendo hasta terminar la vuelta número 14 con 36 puntos bajos. Y aquí están ya las 8 vueltas de 36 puntos bajos. Y para la vuelta número 15, aquí vamos a hacer disminuciones, así que vamos a tejer una secuencia de 4 puntos y una disminución 6 veces. Aquí voy a hacer mi primer punto, marcamos la vuelta y seguimos, tejemos 4 puntos. Aquí están los 4 y después vamos a hacer una disminución en los 2 siguientes puntos. Ahí está. Aquí tenemos 5 puntos. Esto lo repetimos 6 veces alrededor de la vuelta. Son 4 puntos bajos entre disminución. Uno, 2, 3, 4 puntos. Están. Y después la disminución de estos otros 2 puntos. Así hasta terminar la vuelta con 30 puntos bajos. Y para la vuelta número 16 vamos a tejer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Lo repetimos 6 veces. Aquí está el primero. Marcamos la vuelta y tejemos. Son 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y la disminución. Ahí está, aquí llevamos 4 puntos. Esto lo repetimos 6 veces alrededor de la vuelta hasta terminar la vuelta número 16 con 24 puntos bajos. Y para la vuelta número 17 vamos a tejer una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Lo repetimos 6 veces. Aquí está el primero. Aquí el segundo. Y después la disminución. Aquí ya tenemos 3 puntos. Esto lo repetimos 6 veces alrededor de la vuelta hasta terminar la vuelta número 17 con 18 puntos bajos. Aquí están ya los 18 puntos bajos. Y aquí vamos a rellenar, antes de terminar la cabecita, vamos a pasar a rellenar muy bien nuestra esferita.
Y mientras vamos rellenando, también hay que ir moldeando, ya que esto se puede deformar. Formamos bien la esferita. Vamos a seguir rellenando. Tratando de que quede todo muy bien alrededor, de que no queden huecos, tampoco de que no quede una parte más ancha que la otra. Y al mismo tiempo vamos a ir dejando espacio en medio, eso para colocar el cuellito. Aquí en medio vamos a dejar espacio y vamos a colocar el relleno todo alrededor. Muy bien. Y aquí está ya más o menos. Y vamos a seguir. Ahora para la vuelta número 18 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo y una disminución. La repetimos 6 veces. Aquí voy a hacer mi primer punto. Marco la vuelta. Y después una disminución de estos 2 puntos. Aquí son 2 puntos. Esto lo repetimos 6 veces alrededor de la vuelta. Es un punto bajo entre disminución. Así hasta terminar la vuelta número 18 con 12 puntos bajos. Y aquí voy a rellenar otro poco más para terminar de rellenar bien esta parte. Y para la vuelta número 19 vamos a estar tejiendo en la hebra de atrás. Vamos a tejer 12 puntos bajos. Ya no vamos a tejer disminuciones. Así que utilizando esta hebra de atrás, la hebra de adentro, vamos a tejer un punto en cada punto. Ahí está todo en la hebra de atrás. Un puntito en cada punto. En total son 12 puntos para la vuelta número 19. Con cuidado de no llevarnos el relleno. Y aquí está ya los 12 puntos. Y para la vuelta número 20, 21, 22, 23 y 24 son 5 vueltas de 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Así que vamos a tejer un puntito en cada punto. Nos vemos hasta terminar la vuelta número 24. Y aquí está ya la vuelta número 24. Y antes de introducir esta parte hacia adentro, vamos a hacer espacio. Cortamos la hebra y rematamos. Cortamos un poco más. Y ahora vamos a meter esto dentro de la cabecita. Así que hacemos suficiente espacio y lo vamos a ir empujando. Aquí yo me voy a ayudar de este palito y hacemos presión hacia adentro. Así.
Ahí va entrando. Ahí está. Vamos a moldear. Listo, ya tenemos la parte del cuellito. Y ahora vamos a pasar a tejer la carita, que es esta parte de enfrente. Así que vamos a tomar el mismo color que hemos estado utilizando. Vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a tejer 4 puntos bajos dentro del anillo. Aquí voy a comenzar. Vamos a tejer en filas. Vamos a comenzar con la fila número 1. Aquí vamos a tejer los 4 puntos bajos. Aquí están ya los 4 puntos. Vamos a cerrar este anillo. Ahí está. Y como vamos a estar tejiendo en filas, no vamos a cerrar la vuelta. Así que para la fila número 2 vamos a tejer una cadenita. Y vamos a girar así de este otro lado. Y vamos a tejer aumentos. Son 4 aumentos. 2 puntitos juntos en cada hoyito. Ahí están 3 y aquí en el último, nuestro último aumento. Ahí está listo, aquí ya llevamos 8 puntos. Hacemos una cadenita y giramos. Ahora para la fila número 3 vamos a tejer una secuencia de un punto y un aumento. Lo repetimos 4 veces a lo largo de la fila. Aquí está el primer punto y en el siguiente el aumento, 2 puntitos juntos. Aquí llevamos 3, esto lo repetimos 4 veces. Un punto y un aumento. Otra vez un punto y un aumento. Y otra vez un punto y un aumento. Terminamos la fila con 12 puntos bajos. Hacemos una cadenita y giramos. Y para la fila número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. Hacemos 1, 2 puntos bajos y después un aumento. Aquí ya llevamos 4 puntos, lo repetimos 4 veces. 1, 2 y un aumento. Y así hasta terminar la fila con 16 puntos bajos. Hacemos una cadenita y giramos. Y para la fila número 5, vamos a tejer en la hebra de atrás y vamos a hacer un punto en cada punto. En total son 16 puntos utilizando esta hebra que está aquí atrás. Así hacemos nuestros puntitos. Ahí va uno. Y seguimos. Son 16 puntos en la hebra de atrás para la vuelta que diga para la fila número 5.
Aquí está listo. Ya tenemos los 16 puntos por la hebra de atrás. Hacemos una cadenita y giramos. Ahora para la fila número 6, para la fila 6, 7 y 8 son 3 filas. Vamos a tejer un punto en cada punto. Son 16 puntos por 3 filas más. Así que nos vemos al terminar la fila número 8 con 16 puntos bajos. Estos son ya tomando el punto completo. Aquí están ya las 3 filas. Ya tenemos la fila número 8. Hacemos una cadenita y giramos. Y para la fila número 9 vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a comenzar con 3 aumentos. Aquí hicimos la cadenita, giramos. Vamos a hacer nuestro primer aumento aquí en el primer hoyito. Vamos a hacer 3 aumentos en estos 3 puntos. Aquí está, 2 puntitos juntos en el primero. En el siguiente, otros 2 puntitos juntos. Y en el siguiente, otros 2 puntitos juntos. Ya tenemos los 3 aumentos. Después vamos a tejer 2 puntos bajos. Aquí va 1. En el siguiente otro. Ahí está. Después vamos a hacer una disminución así de esta forma. Voy a entrar en este, tomo hebra. Ahora en este tomo hebra y paso por los 2. Así hago las disminuciones cuando estoy tejiendo en filas. Y después vamos a hacer otros 2 puntos bajos. Ahí está. Y después otra disminución de la misma forma. Está. Después otros 2 puntos bajos. Va 1 y 2. Y nos quedan 3 puntos en los cuales vamos a hacer 3 aumentos. Aquí hacemos nuestro aumento. 2 puntitos juntos. Va 1. Aquí va el segundo aumento y el tercer aumento. Ahí está, listo. Ahí está, ya va tomando forma. Hacemos una cadenita y giramos. Y para la fila número 10 vamos a tejer un punto en cada punto. Estos son 20 puntos bajos. Nos quedaron 20 puntos de la fila número 9. Así que para la fila número 10 tejemos 20 puntos bajos. Aquí están ya listos los 20 puntos. Hacemos una cadenita y giramos. Y para la fila número 11 vamos a tejer de la siguiente forma. Vamos a comenzar con 7 puntos bajos.
Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahí están los primeros 7. Después vamos a hacer una disminución. Aquí está ya. Después vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y después otra disminución. Está listo. Después vamos a tejer el resto, que son 7 puntos bajos. Aquí está listo. Hacemos una cadenita y giramos. Y para la fila número 12 vamos a tejer. Vamos a comenzar con 3 disminuciones. Aquí vamos a hacer una disminución de estos 2 puntos. Así, ahí está. Y después otra disminución. Y la tercera disminución. Está. Nos va a ir quedando así. Después vamos a tejer 2 puntos deslizados sin apretar tanto la puntada. Vamos a hacer un punto deslizado en este hoyito. Está uno. Y en el siguiente otro. Están 2 puntos deslizados. Después en el siguiente 2 aumentos. 2 puntitos juntos 2 veces. Está uno. Y en el siguiente otro. Después vamos a tejer otra vez 2 puntos deslizados sin apretar tanto. Hacemos un punto deslizado y en el siguiente otro. Ahí está. Y vamos a terminar con 3 disminuciones. 2 disminuciones y 3. Ahí está listo. Aquí ya tenemos 14 puntos. Hacemos una cadenita y giramos. Y para la fila número 13 vamos a tejer. Primero vamos a tejer 3 puntos bajos. Aquí va 1. Aquí 2. El tercer punto va aquí en el punto deslizado, en el último punto deslizado. Así que con cuidado, ahí encontramos este hoyito y hacemos nuestro punto bajo. Ahí está. Otra vez. Ahora sí. Después vamos a hacer otra vez 2 puntos deslizados. En este punto deslizado hacemos otro punto deslizado sin apretar tanto. Aquí está el primer punto deslizado y aquí en este otro hoyito otro punto deslizado.
Ahí está listo. Después en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Está. Y en el siguiente vamos a hacer un punto medio alto. Tomamos hebra, un punto medio alto, hacemos una cadenita y ahí mismo otra vez otro punto medio alto. Ahí. Está listo. Después en el siguiente un punto bajo. Y después otros 2 puntos deslizados en los siguientes 2. Aquí, en este hoyito, un deslizado. Y en el siguiente, otro deslizado. Después, 2 puntos bajos. Está 1. Y aquí 2. Y nos van a quedar 2 puntos. Vamos a hacer una disminución. Está listo. Ya terminamos la vuelta 13 con 15 puntos. Hacemos una cadenita y giramos. Y para la fila número 14 vamos a tejer un punto deslizado. Ahí está. Y vamos a subir con 8 cadenitas. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están las 8. Nos vamos a saltar 6 puntos. Y aquí en medio de los 2 puntos medios altos, en donde hicimos la cadenita, ahí vamos a hacer un punto bajo. Ahí está listo. Ahí se va formando este ojito. Y después otra vez 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos saltamos otra vez 6 puntos. Y en el punto número 7 hacemos un punto. Vamos a hacer un punto deslizado. Aquí está listo. Hacemos una cadenita y giramos. Para la fila número 15 vamos a tejer en las cadenitas. Voy a comenzar en la primera cadenita que está aquí, que fue la que terminamos de este lado, y vamos a tejer 3 puntos bajos. Aquí va a ser mi primer punto bajo. 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Ahí tenemos los 3 puntos. Después en el siguiente vamos a tejer un aumento, 2 puntitos juntos. Ahí está listo. Después vamos a tejer estos 4 puntos, son 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos este ojito. Aquí llevamos 3 puntos, un aumento, 4 puntos. Y aquí en medio, en este punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo. Ahí está listo. Y del otro lado vamos a hacer primero 4 puntos bajos. Encontramos la cadenita que está aquí, luego. Ahí está. 1, 2, 3 y 4. Después en el siguiente un aumento. Ahí están 2 puntitos juntos
y después 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ya tenemos los 2 ojitos. Y vamos a terminar con un punto deslizado aquí en este hoyito que está aquí. Bueno, en esta hebra que está aquí al lado. Está listo. Ahora vamos a tejer alrededor de aquí hasta acá. Así que voy a comenzar con 2 disminuciones. Voy a encontrar los hoyitos que están cerca de la orilla. Voy a contar un hoyito por fila. Así que en este hoyito contaremos esta fila. Buscamos el siguiente hoyito de la siguiente fila. Y hacemos una disminución. Está listo. Después vamos a buscar las otras 2 filas. Y hacemos otra disminución. Ahí está. Ahí se va a ir formando el cachetito. Después voy a tejer 4 puntos bajos en las siguientes 4 filas. Encuentro el siguiente hoyito, hago un punto bajo. Ahí está otro, van 2, 3 y 4. Ahí está. Después voy a hacer otras 2 disminuciones utilizando los siguientes 2 puntos, las siguientes 2 filas, así en este hoyito y en el otro hoyito de este lado. Así hago otra disminución. Y voy acá y hago otra disminución más con estas otras 2 filas, estos otros 2 hoyitos. Está. Y aquí en medio, que es el anillo mágico, ahí voy a hacer un punto bajo. Aquí. Un punto bajo. Y otra vez 2 disminuciones. En esta fila, en este hoyito. Y en el siguiente. Y hago una disminución. Y otra vez 2 disminuciones con estas otras 2. Una. En el siguiente. Esta otra disminución. Presionamos bien para que no se jalen los puntos. Y después vamos a hacer 4 puntos bajos en las siguientes 4 filas. En los siguientes 4 hoyitos. Y va 1, 2. Buscamos el siguiente que está aquí. Los 3 y aquí 4. Ahí va. Moldeamos así. Y vamos a terminar con 2 disminuciones. Disminuimos estas 2. Esta una. Y aquí está. Y este hoyito. Otra disminución. Ahí ya formamos otra vez este lado. Y vamos a hacer un deslizado aquí en esta hebra de una cadenita que está aquí. Listo. Ahí está la carita. Y así nos tiene que ir quedando. Cortamos la hebra. Voy a dejar suficiente hebra para pasar a coser a la cabecita. Aquí voy a hacer una cadenita para que no se nos jale. Está listo. Y ahora la vamos a pasar a pegar a la esferita. Voy a buscar la parte que quiero colocar, la parte de enfrente. Yo estoy tomando el inicio de vuelta por la parte de atrás y dejando este lado hacia enfrente.
Y primero voy a asegurar la parte de abajo. Voy a colocarla así de esta forma. Voy a alinear alrededor de este huequito del hoyito este y voy a asegurar punto con punto. Este aquí. Después voy a esta hebra. Toda esta parte la voy a colocar todo aquí alrededor. Así que doblamos un poco para que tome la forma. Y voy asegurando alrededor sin que se nos pase. Hay que dejar espacio para colocar el cuellito. Y ahí está, ya colocamos. En total son 6 puntos los que estamos colocando ahí. Así que la mitad del hoyito este. Así. Nos aseguramos que tengamos el espacio suficiente para después colocar el cuerpo. Y ya que tengamos esta parte, vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a jalar así hacia arriba. Y esto lo voy a estar colocando entre la fila número 6. Entre la fila número 6 y 7, ahí voy a marcar. Y voy a colocar estas partes de los ojitos entre la fila 6 y 7. Voy a tomar la parte donde está el aumento, que es este. Y voy a agarrar una hebra y la voy a poner ahí en medio de la fila 6 y 7, de la vuelta 6 y 7. Y esta de este lado. En total estoy dejando unos 10 puntos aquí en medio. Ahí está. Y esta parte de arriba las voy a colocar una fila abajo. Ahí aseguramos. Listo. Y ya después de asegurar esas partes, pues vamos a asegurar lo demás. Si deseas, puedes colocarle un poco de relleno en los cachetitos. Yo así lo voy a dejar. Y aseguramos aquí, aquí y acá. Está listo. Checamos que todo haya quedado bien, de que se vea bonito y que esté de nuestro agrado. Y antes de pasar a coser, le voy a colocar fieltro negro. Voy a tomar así un rectángulo. Le voy a recortar la forma de los ojitos y se lo voy a colocar aquí por dentro. Se me estaba olvidando. Se lo puedes pegar con pegamentos, lo puedes coser. Yo así lo voy a dejar. Lo colocamos bien ahí. Volvemos a asegurar estas partes. Ahí está, ahora sí. Y ahora sí pasamos a coser todo alrededor. Vamos a ir tomando hebra de la cabecita, de la esferita y hebra de la carita.
Y así vamos a coser todo alrededor. Aquí está listo. También cosimos esta parte. Aquí ven, dejamos espacio, no tapamos el hoyito. Y ya nada más rematamos la hebra. Y para hacer la naricita también voy a utilizar un pedacito de fieltro. Puedes bordarla si deseas. Voy a tomar un mini triangulito. Y voy a hacer la forma un poco más pequeño. Es más o menos como un corazoncito. Es como un corazoncito así muy flaquito. Ahí va tomando forma. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está. A cortar un poco más acá. Ahí está, y ahí la vamos a dejar porque si no se nos va a desaparecer. Hay más o menos un corazoncito así muy delgadito. Y se lo voy a pegar con este pegamento, que es una silicona fría. Esto tarda unas 24 horas en secar. Y se lo colocamos ahí entre en medio de los ojitos. También se lo puedes bordar con un estambre de color negro. Y ahora sí, ya está lista la naricita. Y ahora vamos a hacer la boquita, los dientes. Y yo estoy marcando aquí, esta fila es la fila entre la 7 y la 8 de la carita. Que es esta, la 7 y la 8. Y aquí en medio es donde voy a marcar. Ahí vamos a comenzar a hacer la sonrisa. Aquí estoy dejando 9 puntos en medio. Son estos 9 puntos en medio. Y nos estamos guiando desde acá. Así que para marcar estos puntos vamos a encontrar los aumentos que hicimos aquí. Estos aumentos son de la fila número 9. Son los 3 aumentos que están en las orillas. Este es un aumento. Vamos a ignorar estos puntos que hicimos alrededor. Los ignoramos y buscamos los 3 aumentos de la fila 9, que este es uno, aquí está otro y acá otro. Ya que los encontremos, vamos a ir a la fila de abajo y contamos los 3 puntos. Y en el cuarto voy a marcar. Después voy a marcar, me voy a saltar 9 puntos. Y en el 10º voy a marcar otra vez. Esto está quedando de este lado. También buscamos los 3 aumentos. 1, 2, 3, nos los brincamos. Y en el cuarto es donde marcamos el otro punto. Esto para marcar la sonrisa de abajo. Para los de arriba
pues encontramos los 3 aumentos. Voy a marcar el aumento de en medio, que es este. Ahí marco este aumento de en medio. Y después me voy al aumento que está aquí al lado y marco el punto que está después del aumento. Aquí en medio marco aumento y el de color naranja estoy marcando después del aumento. Está quedando alineado al punto de abajo que ya marcamos. Hacemos lo mismo de este lado. Este punto rojo lo marqué encima, en medio del segundo aumento. Y el naranja lo estoy marcando después del aumento, del tercer aumento, alineado al punto de abajo. Y ya que tengamos así más o menos marcados los puntos, vamos a tomar nuestro color negro. Yo estoy utilizando un estambre más delgadito. Por ejemplo, en esta yo utilicé doble hebra y en este utilicé solo una hebra. Ya ven la diferencia. Y para esta otra pues voy a utilizar solo una hebra. Ahí están las diferencias. Y voy a comenzar por la parte de abajo. Y voy a salir por estos que son de color negro. Voy a hacer primero esta parte. Salgo en este que marqué, que está aquí. Ahí está. Y voy a ir todo así a este otro punto. Voy a entrar aquí y voy a salir un punto abajo para hacer los dientitos. Así. ¿Me ven? Ahí ya delineamos lo que es la sonrisa. Y ahora voy a hacer los dientitos de abajo. Así de esta forma voy a ir hacia arriba. Aquí mismo donde salimos. Voy a ir diagonal hacia abajo, hacia el siguiente hoyito de abajo. Así, sin apretar tanto. Y otra vez voy derechito hacia arriba. Estoy haciéndolo por debajo de la hebra. Entro por arriba y salgo diagonal hacia abajo. Entro en el punto de arriba. Salgo diagonal hacia abajo. Y colocamos la hebra sin apretar tanto. Y así vamos a hacer hasta llegar del otro lado. Así. Pasamos derechito hacia arriba, diagonal hacia abajo. Derechito hacia arriba, diagonal hacia abajo. Ahí va quedando. Derechito hacia arriba, diagonal hacia abajo. Y hasta llegar hasta acá. Ahora voy a salir al punto de arriba, este que está debajo de donde marcamos el color naranja, que es aquí para hacer los dientitos de arriba. Y salgo así. Allá terminamos los dientitos de abajo y ahora vamos a hacer los de arriba. Bajo derechito hacia abajo y subo diagonal hacia arriba. Está. Entro derechito hacia abajo, aquí, lo más derechito que se pueda, y diagonal hacia arriba, hasta llegar del otro lado. Por ejemplo, aquí me equivoqué, fui diagonal, tenemos que ir derecho hacia abajo y diagonal hacia arriba. Como ven, van quedando los dientitos encima de los de abajo.
hasta llegar aquí. Aquí ya están listos. Aquí yo ya saqué mi hebra en el punto naranja que está aquí arriba. Y para formar la comisura voy a pasar la hebra a este punto donde está este dientito de aquí de la orilla. Así, de esta forma. Voy a sacar la aguja en este punto que queda. Ahí. Ahí en medio del segundo aumento. Acomodamos esta hebra sin jalar tanto. Y ahora voy a entrar aquí en este hoyito para formar esta línea. Y voy a salir en el punto naranja que tengo aquí marcado. Ahí. Sin jalar tanto, formamos esta parte. Ahí está, ya este lado. Hacemos lo mismo de este lado. Bajo por este punto donde está el último dientito. Subo a la última marquita que tenemos aquí. Y entro por este otro y voy a salir por debajo. Ya para rematar la hebra. Así. Ahí está lista la boquita, los dientitos. Algo así nos tiene que ir quedando. Y ya solo rematamos y escondemos la hebra. Ahí está listo. Ya tenemos el cráneo. Ya tenemos la primera parte de la Catrina, la cabecita. Si estás buscando solo tejer los cráneos, también tengo ya un tutorial de este cráneo que es un poco más grande. Aquí te voy a dejar el link para que pases a tejerlo. Si deseas un cráneo más grande. Aquí ya tenemos dos versiones. Y suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún, para que no te pierdas las demás partes de la Catrina. Te agradecería mucho que le des like, comentes y compartas. Que tengas un excelente día. Bye.